Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Alabamos, bendecimos tu santo nombre y agradecemos, Señor, tu grande amor, tu bendita misericordia. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar una vez más nuevamente conectados y compartiendo de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Y, Señor, guíanos, dirígenos para que podamos exponer de manera, Señor, correcta, amena, y que todos seamos bendecidos con el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese que quiero empezar con esta portada porque de los últimos temas que yo he compartido con ustedes, estábamos hablando en su momento de lo que es el origen de la Navidad. Origen de la Navidad que si nos vamos a los tiempos más antiguos y más remotos, la Navidad queda dentro de lo que son las famosas celebraciones del solsticio de invierno. Usted recuerde que vimos todo eso, vimos que es un solsticio, vimos que es un equinoccio. Cuando hablamos de un solsticio es cuando hay dos, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, en el cual pues tienen la característica de que es la noche más corta en tiempo y el día más largo, y al contrario, el día más largo y la noche más corta. Ajá. Es el día del año donde se dan estos dos antagónicos y que de alguna manera pues es lo que permiten el cambio de estación. Hablamos de los equinoccios, que es donde el tiempo de día y el tiempo de noche, de oscuridad, se igualan. De hecho, equinoccio significa noches iguales. Y solsticio es una palabra que tiene que ver con un sol quieto o un sol detenido. Aunque esa es una mera apreciación subjetiva, es es algo aparente, no es que el sol se detenga, pero como el sol se estaciona a varios tiempos, viene el cambio, pues da la sensación para el que en ese tiempo lo veía, como que el sol se detuviera y siempre salía en el mismo lugar y se te metía en el otro mismo y ahí se estacionaba durante mucho tiempo. Pero bueno, esta era una apreciación visual, no porque verdaderamente el sol se detuviera. Pero bueno, de ahí le dieron el nombre de solsticio, sol quieto, que después vimos que en la Biblia ahí sí se maneja literalmente, así a carta cabal, un solsticio. Cuando Josué da la orden que el sol se detenga. En ese momento en que Josué da la orden de que el sol se detenga, pues el sol se quedó quieto, detenido, y ahí sí es tal cual como es la palabra, un solsticio, sol quieto, sol detenido. Bueno, no voy a repetir. Entonces la Navidad está dentro de los que son las celebraciones del solsticio de invierno, porque ahí en ese periodo del solsticio de invierno, en distintas culturas, a través de los distintos tiempos, pues hay infinidad de celebraciones. Y bueno, esto se puede ver porque de alguna manera el solsticio de invierno es cuando ocurre el periodo más largo de oscuridad y el periodo más corto de luz. Pero a partir de ese momento, a partir del solsticio 21 de diciembre, en adelante empieza a incrementarse poco a poco el periodo de luz y el periodo de oscuridad empieza a decrecer. A partir de ese momento, la oscuridad decrece y la luz se empieza a incrementar. Por eso, desde un punto de vista espiritual, hablaban de un renacimiento,
de un resurgir, de un brotar, de una resurrección, y de ahí se van caminando, pues obviamente para entrar a la primavera, donde pues ya todo empieza a florecer. Pero el punto de arranque es el solsticio. Y es por eso que dentro de ese contexto, de esos meses que empiezan con el solsticio, hay una infinidad de celebraciones. Bueno, ahí es donde empieza la Navidad. Pero cuando uno empieza a estudiar esto, pues nos vamos muchísimo tiempo atrás, y dentro de las celebraciones del origen que dieron a la Navidad actual están las celebraciones o la fiesta del Yule, que significa rueda, que son una celebración escandinava o de los pueblos germanos, donde ellos tenían dentro de su cosmogonía, dentro de su mitología, pues ellos hablaban de que había 9 mundos. Ajá. Y había un árbol, algo a semejanza del árbol de la vida. Claro que aquí este era un árbol, vamos a decir, cósmico, porque de este árbol pendían o quedaban colgados los 9 mundos. Uh-huh. Que el mundo que corona este árbol es el de Asgard, donde se entiende que ahí están los dioses más sabios, iluminados, y que ya hoy en la cultura popular se han introducido en el Vox Populi a través de las películas de Thor, porque ahí aparece un Odín, ahí aparece un Thor, ahí aparece un Loki. Bueno, personajes que son muy propios de la cultura nórdica, de la cultura germana, de la cultura escandinava, el famoso Thor, su martillo, etcétera, etcétera, que vienen de Asgard. Y, bueno, aquellos que hayan visto la película sabrán de qué estoy hablando. Bueno, lo interesante, que dentro de esa cosmogonía, ellos ven el universo o la creación a través de este árbol, donde penden 9 mundos. Ya de ahí esto se derivó a que del árbol, pues de ahí, pues esos mundos se volvieron esferas. Uh-huh. Entonces las esferas que ponen en los arbolitos, pues ya es símbolo de los mundos que cuelgan del árbol que se llama Yggdrasil. Hay más de esto, ¿eh? Hay más. Yo nada más, es una pequeña paseada. Y que bueno, en la base de este mundo está un mundo que se llama, déjenme si lo puedo poner aquí. En la base, perdón, se me movió. Hay un mundo que se llama Helheim. De hecho, usted lo puede ver ahí a la derecha, Helheim, que de ahí deriva la palabra Hell, que ya en el inglés se traduce infierno, que es precisamente el Helheim, es el infierno nórdico. Árbol que también está rodeado por una serpiente. Pero bueno, y ahí está el Helheim o el infierno nórdico. Bueno, todo esto porque es interesante. Porque bueno, ya de ahí viene la Navidad, el Santa Claus y demás. Eso ya lo vimos. Pero ¿por qué quiero traerlo a colación? Porque resulta ser, ahora sí le voy a hablar del tiempo actual. Dentro del mundo de la economía, hay una revista inglesa que se llama The Economist, El Economista. Y esta es una de las revistas más mencionadas, más comentadas, más referenciadas en los distintos ámbitos de la economía mundial. Uh-huh. Es de alguna manera dentro de ese contexto de economía, de ese contexto de comercio, de capitalismo, pues es lectura obligada para muchos de los lectores, para muchos de los estudiosos, de los economistas,
pues tener la lectura de eh, esta revista. Que bueno, ya queriéndole ver más allá, esta revista pertenece a la famosa familia Rothschild. ¿Quiénes son los Rothschild? Bueno, se dice que son una de las familias más poderosas de este planeta, que tienen el control de este planeta, junto con la familia Rockefeller. Son dinastías que tienen años y años de control, de poder, controlan bancos, controlan periódicos, controlan universidades, controlan centros de laboratorios de ciencia, controlan, bueno, tienen un poder, los tentáculos de estas familias o corporaciones, dígase familia Rothschild, familia Rockefeller, y hay otras tantas, bueno, tienen ahora sí que sus tentáculos esparcidos por todo este planeta, controlando gobiernos, poderes y demás. Bueno, a lo mejor tendríamos un día que hablar de todo esto. Y bueno, y son unas de las familias más poderosas de este planeta. Hablando de los Rothschild, es una familia de origen judío, pero incrustada dentro del ámbito alemán. Son judíos alemanes. Y es interesante porque es obvio que si son judíos, pero bueno, aparte también son alemanes, pues ellos como alemanes, pues están muy conscientes de la cultura nórdica, de la cultura germana, de la celebración del Yale, de la celebración que vimos hace rato, Yule, que es de donde deriva la Navidad. Bueno, ¿qué es lo que usted está viendo ahí? Pues es la portada con que cerró la revista. Esta es una revista semanal. Cada semana sale. Pero esta es la última portada con que cierra el año. De Economist. Y de alguna manera, pues usted ve ahí claramente, es una alusión, pues, a la celebración y los festejos de la Navidad. Durante mucho tiempo, esta revista de Economics siempre se ha caracterizado por unas portadas un tanto cuanto místicas, misteriosas, donde hay aparentemente mensajes ocultos, cifrados, donde supuestamente ellos hacen una especie de vaticinios acerca de lo que va a suceder en la geopolítica mundial, en la economía mundial, y hablan de muchas cosas. Siempre son muy comentadas sus portadas, sobre todo en este caso hablando con lo que cierra el año y obviamente también la que va a empezar el año que viene, la primera portada, porque de alguna manera ellos dejan siempre ver en esa portada de esa revista supuestas cosas que están por suceder en el ámbito de la geopolítica, de la economía mundial. Y si alguien tiene conocimiento de lo que sucede en este planeta, pues son los lobbies de poder, de control y económico, porque pues ellos tienen sus tentáculos metidos hasta en los grandes gobiernos. Bueno, ¿cómo cerró esta revista? Pues la cerró con un arbolito de Navidad, una portada muy navideña. Pero nosotros que ya vimos que, por ejemplo, el árbol Yggdrasil de la cultura germánica, de ese árbol cuelgan 9 mundos, ahí usted los ve. Qué curioso, porque cuando nos vamos a la revista, aquí está una ampliación, es un árbol que alrededor pues tiene 9 grandes esferas. Ahí usted las puede ver. 4 a la izquierda, 4 a la derecha y la esfera central representada por un símbolo de la energía atómica. Entonces, pues ahí vuelven a aparecer los famosos 9 mundos. Obviamente, de otra forma, de otra manera. Y pues teniendo en cuenta que esto es el árbol Yggdrasil, del cual penden 9 mundos, y entonces, bueno,
pero son portadas que siempre dan a la especulación. O sea, nunca te dicen exactamente qué es lo que quieren decir, como que si fuera un mensaje oculto que obviamente entre ellos, como elites de poder, se entienden, pero muchos de nosotros nos quedamos, oye, ¿qué significan los distintos símbolos? Porque esa es la característica de esta portada. Aunque, pues hay cosas que de alguna manera, ¿cómo decirles? Sí se pueden saltar a la vista. En automático sí se pueden detectar de una manera, vamos a decir, rápida. Por ejemplo, si usted ve el arbolito, voy a contar las ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas del lado derecho. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí se ven 6 ramas del lado izquierdo. Y luego, si cuenta las velas, 3 de este lado izquierdo y 3 del lado derecho, pues al final, ¿de qué estamos hablando? Pues obviamente que aquí ya salió claramente lo que implica. El famoso 666. Estamos hablando de 6 ramas, lado izquierdo, 6 ramas, lado derecho y 6 velas. Uno dirá, ay, pastor, usted qué fijado es. Bueno, a lo mejor sí, perdóneme. Sí, soy muy fijado. Soy demasiado fijado. Y me brinca. Y ya conociendo el trasfondo de lo que habíamos venido hablando, pues sí, en automático me lleva, que esta apenas yo la estoy, apenas la vi ayer en un comentario y me llamó la atención, pero esto fue lo que primero a mí me brotó a la vista. Ya, y uno empieza ahí a tratar de ver cosas, por ejemplo, usted puede ver aquí, 6 aves, aquí están 3 de este lado y 3 del lado, otra vez aquí están 6 aves. Ajá. Entonces, pues son cosas curiosas que empiezan ahí a surgir y a aparecer. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Es interesante porque yo le decía que quienes están detrás de esta revista son la familia Rothschild, que son judíos alemanes. Bueno, entonces obviamente, fíjese qué interesante, porque aquí en esta revista dejan ver los dos aspectos de esa cultura. Dejan ver el aspecto germánico a través del árbol de que depende de los 9 mundos, pero dejan ver también el mundo judío. ¿Por qué? Porque usted puede ver aquí 1, 2, 3 lámparas, 4, 5, 6 y la lámpara central representada por esta estrella con el símbolo atómico, que al final pues no es otra forma de ver el famoso candelabro. Que tienen, este candelabro pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, sus 7 lamparitas, y que es un emblema muy judío. Bueno, de hecho, no muy, ese es un emblema 100% judío, el famoso candelabro. Y aquí se deja ver las 3 velas de cada lado y la velota grande o la estrellota grande que está en la punta, que es el símbolo atómico, de la energía atómica. Y en un candelabro. Y entonces, pues otra vez brinca esa biculturalidad, el aspecto de la cultura nórdica germánica y el aspecto judaico. Bueno, ahora, como le digo, yo esto me llamó mucho la atención, esta revista,
Porque, bueno, de hecho, empiezan a aparecer detalles así bien interesantes. Mire, por ejemplo, cuando ahí dice en la parte de arriba, ahí nos da un periodo del 24 de diciembre del 2022, que es donde empieza la Navidad, al 6 de enero del 2023. Y es interesante porque este periodo, pues al final son 13 días. Hablando del 13 en la Biblia, que es rebeldía, que es desobediencia. Bien, ¿qué quiera decir? No lo sé, pero sí me llama la atención que del 24 de diciembre al 6 de enero, si usted suma, el periodo son 13 días. Es interesante. Ahora, tratar de entender cada simbolito, pues solamente ellos saben, porque ellos son los que hicieron esto, pero sí, si uno trata de ver con detalle algunas cosas, pues sí empiezan a brincar y que tienen, por ejemplo, vamos a esta parte de aquí. Usted puede ver ahí, del lado derecho, un perro, pero un perro hambriento, esquelético. Uh-huh. Del otro lado, usted puede ver un buey, un toro, de esos de una sola jiba, pero también muy, ¿cómo se llama? Muy debilitado, muy famélico. Obviamente, ¿eso de qué nos habla? De hambre. Nos habla de hambre. Nos habla de hambre. Entonces, parece ser, digo, como primera aproximación, que lo que nos están diciendo esta revista o los que están detrás de esta revista, que viene un periodo de hambre. Ahora, ¿y qué tendrá que ver el círculo de la energía atómica? Y este es el que más, ¿cómo decirle? Se puede prestar para la especulación. Y que tiene que ver con varias cosas. Déjeme platicar, a ver si logro trasladar. Ahorita con la guerra, que ahorita es una guerra, ahorita ya literalmente estamos en una guerra mundial, ya lo que estamos viviendo es una guerra mundial, que hay una guerra local, efectivamente, una guerra regional, Rusia, Ucrania, a nivel de armamento. Ok, eso es cierto. Esta es una guerra local, regional, a nivel armamento. Pero a nivel mundial ya hay una guerra mundial, una guerra global, que es la OTAN, la Organización del Tratado del la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que es la Unión Europea. Estoy hablando de todo lo que es Europa, estoy hablando de todo lo que es Estados Unidos, Canadá, lo que normalmente se conoce dentro del contexto político como las naciones de Occidente. Ya es una guerra económica, político, financiera, en este caso contra Rusia. Ahora, y que cada vez está escalando más y más. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Que Rusia es uno de los principales proveedores de alimento y de energía. O sea, Rusia es uno de los principales, por ejemplo, es uno de los principales productores y exportadores de petróleo, de gas, de carbón, de fertilizantes, de diésel, de grano. Entonces,
no es cualquier país. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo que venga a Estados Unidos y ponga un cerco económico a Venezuela, porque Venezuela no acata las disposiciones de Estados Unidos, porque sabemos que el trasfondo de lo que quiere Estados Unidos de Venezuela, pues es su petróleo, eso está claro, eso siempre se ha sabido, pero bueno, ahí ya entran otras cosas políticas. No es lo mismo que se le ponga un cerco económico eh, a Venezuela, a Cuba, sanciones, que son países pequeños de no gran poder y capacidad económica, militar, etcétera, a que le pongan un cerco económico, sanciones a Rusia, cuando Rusia, pues es económicamente hablando uno de los principales proveedores de energía, hablando de petróleo, de gas, de diésel, de carbón, de uranio, hablando de la energía nuclear. Es uno de los principales proveedores de energía a nivel mundial, de la cual la mismísima Unión Europea, parte de Occidente, se han visto beneficiados durante muchos años de lo que sale de Rusia en cuanto a producción energética. Han disfrutado de su petróleo barato, de su gas barato, de su carbón barato, de su uranio. Actualmente de Rusia sale uranio para todo el mundo para que empiecen a moverse muchas de las plantas nucleares de este planeta. Sale diésel. El diésel es una especie de petróleo refinado con el cual se mueven un montón de industrias, pero un montón de industrias. Los mismos fertilizantes que vienen derivados del petróleo, sin el cual los fertilizantes, pues no, si ya hoy en día no hay parcela que no use fertilizantes, y si hay escasez de fertilizantes, la producción de esa parcela de grano, pues va a disminuir sensiblemente. Entonces, ¿qué es lo que se está provocando? ¿Qué es lo que se está provocando? Que eso ya está habiendo una afectación en cuanto carencia. ¿Por qué cosa? Si falla los recursos energéticos, pues empiezan a fallar también los recursos alimentarios. Uh-huh. Si fallan los recursos energéticos, empiezan a haber los recursos alimentarios. En otras palabras, si empieza a haber una crisis de energía, de escasez de energía, dígase para nosotros lo que normalmente llamamos, dentro de uno de sus tantos derivados del petróleo, la gasolina, pues eso va a provocar pues inflación y va a empezar a provocar escasez. Por ejemplo, los tractores que mueven la economía, en el cual se levantan las cosechas de los distintos lugares, se mueven con energía de diésel, con energía de petróleo, de gasolinas. Entonces, todo se empieza a encarecer, todo se empieza a encarecer. Si nosotros en nuestra mesa tenemos no sé, hay un kilo de jitomates, ese kilo de jitomates vino de las provincias dedicadas a eso y tuvieron que transportar esos jitomates en un camión vía carretera hasta el lugar de nuestra mesa donde nosotros comemos de esos jitomates o cualquier tipo de alimento. ¿Y de qué depende que me lo den más caro o menos caro? Pues es que tú vas a la tienda y el kilo de jitomates y resulta ser que ya te lo dan más caro y te digo, oiga, ¿y por qué subió? Pues es que ya subió la gasolina. ¿Y qué tiene que ver la gasolina con el jitomate? Pues cómo transporto mi jitomate cuando viene de la parcela a la tienda. O sea, eso nosotros lo sabemos. Bueno, esto se está potencializando y está empezando ya a haber una crisis, una escasez de alimentos, propiciado por la cuestión energética. Uh-huh. Ahora, ahora, ahora. Vienen las sanciones. Estados Unidos, Canadá, el G7, el grupo de los siete. El grupo de los siete.
que son las 7 naciones más importantes en cuanto a su economía de este país. Es el club selecto de las 7 naciones más poderosas. Digas Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, y que también ahí está invitado Alemania, y también ahí está invitado Japón. Inglaterra. Son las 7 naciones en que se supone que su economía es la más poderosa. En este grupo de los G7 no están ni Rusia, no está ni China, no está la India, no están. Esos forman otro grupo. A raíz de las sanciones, pues obviamente Rusia, en la misma medida, a esas sanciones, a raíz de las sanciones, reacciona Rusia a las sanciones que les puso Occidente y Estados Unidos. El chiste es que dentro de esa reacción, pues ahora Rusia dice, pues ¿sabes qué? Pues ya no te voy a vender petróleo, ya no te voy a vender gas, ya no te voy a vender diésel, ya no te voy a vender gasolina, ya mi exportación de granos la voy a disminuir. O sea, todo lo que tú disfrutabas de mí, pues ya no te lo voy a dar, o te lo voy a dar por medida. Ajá. ¿Tú me quieres poner sanciones? Está bien, ponme las que tú quieras. Pero ¿qué crees? Yo soy el que tiene el petróleo, yo soy el que tiene el carbón, yo soy el que tiene el gas, yo soy el que tiene el grano, yo soy el que tiene el uranio enriquecido, yo soy el que tiene muchas materias energéticas y también alimentarias, etcétera. Pues ahora todo te lo voy a empezar a dosificar o de plano no te lo voy a vender. Al cabo, lo que tú me comprabas antes, pues ¿qué crees? Ya me conseguí otros compradores, ahora me compra China, ahora me compra India, ahora me compran los países orientales y ya no tengo tanta necesidad de venderte. Tus sanciones era impedir, era dejarme de comprar mi petróleo, dejar de comprar mi grano, dejar de comprar mis materias energéticas, porque con eso creías que me iba a poner pobre y que ya no iba a tener, y con qué iba a ganar, ya no tenía a dónde vender. No te preocupes, ya abrí otros mercados, ya tengo otros compradores. Aunque sí, les doy más barato mi producto, pero estoy donde vendiendo. Si tú ya me quieres imponer sanciones, me quieres poner un tope al petróleo, un tope al gas, un tope a esto, pues está bien, ponme el tope que quieras. Yo de mi parte ya no te voy a vender. Al cabo yo tengo tus proveedores. Bueno, esto te lo estoy diciendo muy coloquialmente, muy así sencillito. Esto va a provocar, esto va a provocar una crisis todavía más grande de energía. Ahora, aquí hay un detalle bien interesante. A lo mejor ya le dé muchas vueltas para lo que te quiero decir. Bueno, si Occidente, sobre todo Europa, está dispuesta a imponer sanciones y decirle a Rusia, pues ya no te compro petróleo, ya no te compro gas, ya no te compro carbón, ya no te compro aquello, ya no te compro ahora ya no te compro. La pregunta era, bueno, ¿y de dónde va a sacar ahora el gas, el petróleo, los recursos energéticos, si quien le vendía, pues ya no le va a vender? Primero, porque le dijo, yo ya no te compro. Y Rusia dice, pues no me compras, pues ¿qué crees? Pues yo ya no te vendo. Bueno, ahí andan. Pues en el que no te compro, pues ya no te voy a comprar, te voy a castigar y no te compro. Pues castígame, pues ahora yo no te vendo. Bueno, y obviamente que eso está provocando una crisis de magnitudes imprevisibles a futuro. Todo se va a descontrolar. Todo se va a descontrolar. Pero entonces Europa decía, bueno, ¿y ellos de dónde pensaban sacar todo por ejemplo, su petróleo y su gas? Bueno, ahí estaba Estados Unidos. Ahí está Estados Unidos. No te preocupes. Es más, Estados Unidos le dijo a Europa, ya no les compres. Ya no le compres nada a Rusia. Gas, no te preocupes, yo te doy el gas. Petróleo, yo te vendo petróleo. Lo que le compres a él,
ya no se lo compres, ahora yo te lo vendo. Claro, te lo voy a vender más caro, del orden de 3, 4 veces más caro. ¿Por qué? Pues porque yo lo tengo que trasladar desde continente americano hasta continente europeo. Y todo cuesta, hay que viajarlo, hay que hacer el viaje en barco, y no está fácil, pero la idea es que no le compres. ¿Por qué? Porque te tienes que solidarizar contra Ucrania, porque ese país malévolo y malvado está invadiendo Ucrania y la está destruyendo. Y nosotros nos tenemos que solidarizar con Ucrania. Ucrania nada más es el pretexto. Bueno, no quiero entrar en detalles. Entonces yo te lo vendo. No te preocupes, yo te lo vendo. Pero primero, antes de vendértelo, yo tengo que satisfacer mis necesidades personales. Porque uno de los países más adictos al petróleo es Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos es el principal productor de petróleo a nivel mundial, es el principal consumidor de petróleo. Entonces, de sus barriles de petróleo, dice, primero voy a atender mi demanda personal. Lo que me sobre, te lo mando. ¿Cómo ves? Perfecto, está bien. Bueno, es que son tantas cosas. Pero ¿qué creen? Que ahorita hubo un problema. No contaban, no contaban con el comportamiento del cambio climático. ¿Por qué? Porque han de saber ustedes, pues que acaba de haber un vórtice polar, una tormenta polar que llegó a Estados Unidos. Ahorita vamos a platicar de eso. Y que eso provocó una serie de desastres increíbles. Ya están diciendo la tormenta del siglo, la tormenta polar del siglo, temperaturas de 40 hasta 50 grados bajo cero. Yo estuve viendo imágenes, estuve viendo videos, todo lo que es la Unión Americana, sobre todo la parte norte de Estados Unidos, hasta la mismísima, más hacia abajo, Texas, California, bueno, hasta en Florida, que normalmente se le considera de más calorcito. Bueno, todo se descontroló por la cuestión del cambio climático, porque hubo una tormenta polar. Cosas terribles, así se los digo, terribles, terribles. Dios guarde, Dios bendiga a la gente, a la población de Estados Unidos. Ahorita todavía, aunque ya se acabó esa tormenta polar, las consecuencias ahí están. Hubo gente que quedó lamentablemente pues atrapada en sus coches. Como es gente que está acostumbrada a las tormentas invernales, a la caída de nieve, tormenta de nieve y todo eso, pues se les hizo fácil, y aunque estaba nevando, pues salirse a las carreteras, porque estamos hablando de los días 24, 25 de diciembre, donde hay una grande movilidad, gente que se desplaza de distintos estados, lugares, pues obviamente para reunirse con los familiares y demás, y se lanzaron a la carretera. Y para ellos ver días de nevando y demás, pues no es lo más normal del mundo. Ellos están acostumbrados a eso. Entonces, aunque les avisaron, cuidado, esto no es una tormenta normal, esto se va a poner peligroso, el mismo presidente Biden les dijo, pues la gente dijo, nah, esta es otra tormenta como tantas, pues tantas que hemos visto. Pues para muchos fue la última tormenta. Creció a tal grado la altura de la nieve, quedaron sepultados autos, camiones, casas, así, literalmente sepultados bajo nieve, y obviamente pues murieron por congelación, por hipotermia. Fue algo terrible. Las tuberías explotaron, estallaron, porque el agua cuando se congela, se hincha, y entonces cuando se hincha revienta y hace que las tuberías, pues ahora sí, se desgarren las tuberías. Y obviamente eso provocó también carencia de electricidad. Bueno, una serie de desastres tremendos. Pero qué curioso que esto empezó en el entorno de la fecha de Navidad.
O sea que para muchos fue pues la peor Navidad de toda la historia. 23, 24. Y ustedes tal vez estarán preguntando, oiga, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que nos decía de la guerra, Rusia, la crisis energética y demás? Pues fácil. Europa pensaba, bueno, si de Rusia ya no voy a obtener recursos energéticos, dígase petróleo, dígase gas, dígase etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos me va a mandar gas licuado, Estados Unidos me puede mandar petróleo junto con sus aliados ahí en Europa. Pero resulta ser que debido a la tormenta invernal que llegó, Estados Unidos ahorita en este momento está imposibilitado de poder atender las demandas energéticas de Europa. ¿Por qué? Porque debido a esta tormenta invernal, pues ahora él tiene que usar su petróleo, su gas, etcétera, 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 para atender, componer, restaurar y reponer lo que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos estaba prometiendo apoyo energético a Europa en esta época de invierno, pues Estados Unidos le va a decir a Europa, ¿qué crees? No puedo mandarte el apoyo que quieres. ¿Por qué? Pues me acaba de caer la tormenta y por cuanto me cayó la tormenta, no puedo en este momento disponer de recursos energéticos para dártelos a ti. Tengo que atender mi propio problema. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Europa pues, se quedó sin energía. Ni lo que viene de Rusia por la cuestión de las sanciones y de los topes, y porque Rusia le dijo, pues está bien, pues ya no te voy a vender tampoco. Y ahora porque también el sistema energético de Estados Unidos, vía exportación para mandar a Europa, pues ya se vio limitado porque ahora tiene que atender su demanda local. Y entonces Europa, pues se va a quedar sin recursos energéticos. Extras a lo que pude haber conseguido, porque obviamente durante todo este periodo de guerra estuvieron acumulando gas, petróleo y demás, pero ya ese se le va a acabar. Entonces, las perspectivas de un invierno frío, con escasez de recursos energéticos, porque van a empezar a escasear, porque se van a empezar a gastar, pues eso va a provocar un grave problema. Y entonces los problemas se van a potencializar. La escasez de recursos energéticos, la escasez de recursos alimentarios, el incremento de la carestía, de la inflación y de muchas cosas. Ahora sí, que debido a lo que ocurrió en el día de Navidad, fechas decembrinas de Navidad en Estados Unidos, pues eso, los planes que tenían se van a ver afectados para atender las necesidades de Europa. ¿Y cuál es la grande ironía? Que esto ocurrió en una fecha decembrina de Navidad. Que yo le decía a ustedes que son las celebraciones del solsticio de invierno, donde se le consideran puertas. ¿Se acuerda que lo habíamos estudiado porque vimos el recorrido del sol y forman unos arquitos en el horizonte como si fueran entradas o puertas? Y que así se considera como puertas espiritualmente hablando. Pues qué curioso porque todo esto detonó o va a detonar, se va a ver incrementado por esta Navidad
lamentablemente trágica para la población. Lamentablemente trágica para la población, que hoy en este momento todavía están viviendo consecuencias. Pero si ya lo vemos desde el punto de vista espiritual y a nivel mundial, pues las cosas se van a descomponer más todavía. ¿Qué quiero decir? Ahorita, dentro de las sanciones, pues están las sanciones de los recursos fósiles, la energía que proviene de los fósiles, que es petróleo, carbón, gas. La que no se ha tocado, a la que no se le ha puesto sanciones, es a la energía nuclear. A esa no se le ha tocado todavía. Pero todo apunta a que en un futuro, pues también se va a empezar a tocar ese tema, la energía nuclear. Entonces ahorita va a haber ya está habiendo un énfasis, porque como empieza a haber escasez de recursos energéticos fósiles, dicen, no, ¿sabes qué? Pues tenemos que cambiar de energía. Todavía las energías limpias no tienen la capacidad para atender la demanda energética de un país. O sea, la energía eólica de los vientos, la energía marítima a través del oleaje del mar, la energía, Europa no es un país con recursos hidráulicos fuertes como es, por ejemplo, Latinoamérica, donde hay grandes presas. Entonces, dicen, ¿no? Nos tenemos que enfocar a la energía atómica, con el peligro de lo que conlleva. Hace años atrás, lo que pasó en Fukushima, ahí en Japón. Entonces, o lo que pasó en Chernobyl. Aunque ya se tiene mucha alta tecnología en cuanto a la cuestión nuclear, no se tiene el 100% del control. Pero ya se están empezando a incrementar o a proyectar el uso de reactores nucleares, plantas nucleares, para proveer energía. Pero aquí viene una grande ironía. Una de las principales plantas nucleares ahorita en el conflicto de guerra entre Ucrania y Rusia, forzosamente Ucrania estaba lanzando proyectiles en contra de la planta nuclear. Si mal no me recuerdo el nombre, Zaporilla. O sea, quería destruir la planta nuclear. Aunque era dentro de su país, Ucrania, dentro del Donbass, quería destruir la planta nuclear Ucrania por sus cuestiones de guerra. Imagínense que verdaderamente llegaran a destruir una planta, el problema que se provocaría a nivel mundial cuando viajara una nube con elementos radiactivos sobre todo este planeta, pues ahorita todo el mundo está mirando hacia la energía nuclear. ¿Qué es este simbolito que está aquí? Más aparte, cada vez son más fuertes los comentarios, los tambores de guerra, de que este conflicto puede escalar a una guerra nuclear. Cada vez son más fuertes los tambores de guerra. Los rumores entre pasillos políticos, geopolíticos, dentro del lobby armamentista. Todo mundo ya se está preparando para una guerra nuclear. Se están preparando para una guerra nuclear. Y esto es lo que está en el pináculo de este árbol de Navidad.
Tremendo. Y obviamente, pues aquí usted ya ve reflejada el hambre, los dos animalitos hambrientos. Aquí ve este esqueleto. Y le decía por la cuestión del alimento. Obviamente, si empieza a haber una crisis de alimento, eso es sabido desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años. ¿Qué es sabido? Sobre todo los niños en las escuelas rurales, de bajos recursos, que la atención, la capacidad intelectual de aprendizaje y de retención de los niños se ve altamente disminuida por una mala alimentación. O sea, eso pues se ha sabido ya desde hace muchos años, ¿no? Niños con deficiencia alimentaria pues no tienen la misma capacidad de aprendizaje, de retención, de su mente. Están disminuidos en esa capacidad intelectual por falta de alimento. Qué interesante, porque si usted ve este símbolo, ponen un cerebro con un estómago. Eh, está claro, está claro. El cerebro, su capacidad intelectual, su capacidad de raciocinio, de intelecto, pues se ve afectada por el tipo de alimento. Y si el alimento empieza a escasear, permítame tantito, colocar mi tablet. Si el alimento empieza a escasear, pues el cerebro, en su capacidad, empieza a disminuir. Y esto es por cuestión del hambre, de la escasez. Ahí está clarito. Fíjense qué interesante. Y obviamente, pues algunos van a llegar a morir, muertes, se van a incrementar el número de muertes, pero, pues no nos preocupemos, no nos preocupemos. Al cabo, démosle pan y circo al pueblo. Ahí están los deportes, ahí está el Mundial de Qatar, ahí está un bat de béisbol, etcétera, etcétera. No, pues, ¿qué nos preocupamos? Al pueblo démosle su entretenimiento, démosle su pan, démosle su circo y tengámoslos atarantados. Esto sí les demos de comer. Ajá. Y en cambio, fíjate, es más, cómo vienen en línea. Déjeme aquí dibujar con una línea. Fíjese, cómo vienen en línea. Pues, en lugar de darle de comer un alimento sano para tener una mente activa, una mente con una capacidad intelectual normal alta, que por esa falta de alimento pues, al final le va a provocar una muerte, pero pues sí, lo que debemos de comer pues sea diversión. Fíjense. Y es interesante porque aquí usted ve este signo. Bueno, lo normal hubiera sido que ese signo hubieran estado entrelazados los brazos del hombre con la mujer, pero usted nota ahí claramente una separación. Pues obviamente que esto habla de disgregación familiar, de separación familiar, tú por tu lado y yo por el mío. Hay hambre, hay escasez, hay falta de capacidad intelectual de nuestros niños, no tenemos la capacidad de llevarlos a cierto nivel, todo va a empezar a escasear, pues va a haber una separación. Este símbolo ya no me dio tiempo, es un símbolo chino, no sé qué, pero bueno, obviamente tendrá ahí su significado. Entonces, todo esto, ¿cómo decirle? Al final,
al final, ¿qué es el árbol de Navidad? Un nacimiento, se festeja un nacimiento. ¿Saben yo qué puedo entender de esto? Que esto, lo que ya me está anunciando desde mi muy humilde punto de vista, es para mí el nacimiento del nuevo orden mundial. Ese es el árbol que nos viene por delante. Ese es el árbol que viene por delante. Y cuando yo le hablaba del número 9, pues ahí está. El número 9 también tiene que ver con nacimiento. El número 9 es un nacimiento. Son los famosos 9 meses. Y Navidad, pues es un nacimiento. Entonces es el nacimiento del nuevo orden mundial. Ya es como quien dice lo que habíamos hablado hace unas semanas, la concepción del nuevo orden mundial. Ya las bases para todo lo que viene. Tremendo. Y bueno, ya nada más para terminar este comentario, esta reflexión, déjeme platicarle un poquito, ya simplemente para dar un colofón de lo que pasó. La Biblia habla, déjeme buscar aquí el versículo, déjeme buscar el versículo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, dice aquí: y después de estas cosas, vi 4 ángeles. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos o esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios, de nuestro Dios, en sus frentes. Y el número de los señalados eran 144,000. Bueno, pero aquí yo quiero que hagamos énfasis en algo interesante. Dice que hay 4 ángeles que detienen 4 vientos en la tierra. Ajá. Bueno, ¿por qué es interesante? Y que debido a estos 4 ángeles que tienen el control sobre estos 4 vientos, se puede provocar daño a la tierra, al mar, a los árboles, o sea, a todo lo que es el planeta Tierra, a su naturaleza, vamos a decir, debido a lo que implica el poder de estos vientos. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque usted ha de saber, ya hablando en un aspecto climático, que en nuestra Tierra hay 4 corrientes que normalmente se les dice de chorro o jet stream en inglés. Las 4 corrientes de chorro o los jet stream. ¿Qué son esas jet stream? Bueno, son 4 corrientes que circulan alrededor de la Tierra. Como si fueran unas especies de, perdóname la expresión, ríos de viento. Perdóname la expresión. Ríos de viento que están a una altura de hasta 16 kilómetros, 7 kilómetros,
de la superficie terrestre, entre 7 y 16 kilómetros, por ahí está. Y entonces, sobre estas 4 corrientes que están en 4 líneas, aquí usted ve el mapa, las que corresponden a la parte polar, que son las 2 azules en los extremos, y las que están en las partes tropicales, que son las 2 rosas que usted ve de ahí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que estas son como corrientes, se le llaman precisamente corrientes de chorro, y sobre esa zona corren estas corrientes. Y estas son, de alguna manera, los límites entre lo que es, por ejemplo, la parte fría que corresponde a las regiones polares y ya la parte más templada que corresponde a las zonas tropicales. Por ejemplo, usted puede ver aquí en esta imagen, usted ve de ahí en azul la parte fría correspondiendo a la parte norte del hemisferio norte, y ya en rojito ya representa más calor. Ahora, pues hay 4 corrientes, son 4 corrientes. Entonces, de alguna manera, estas 4 corrientes son las que de alguna manera, ¿cómo decirle? De su funcionamiento, de su comportamiento, definen el clima de nuestro planeta. Ahora, normalmente, estas corrientes, pues son como, si usted ve en el primer diagrama, normalmente pues son cuando tienen buena velocidad, o sea, yo, si mal no me recuerdo, hablaban de que podían alcanzar hasta 200, hasta 400 kilómetros por hora estos vientos. De hecho, estas corrientes las utilizan los aviones. Se meten dentro de la región donde están estas corrientes, y los aviones, ahora sí que con poco combustible, se dejan llevar por el empujón de estas corrientes, y entonces llegan rápidamente rodeando la Tierra debido al efecto de estas 4 corrientes, de estas corrientes de chorro. Entonces es como si fuera un río de impetuoso donde usted se sube en su balsa, en su kayak, y el mismo río lo lleva. El río lo lleva. Es más, no tiene que usar remo, porque la misma fuerza de la corriente de agua del río pues impulsa el navío, dígase la lancha, dígase la balsa, etcétera, etcétera. Bueno, algo similar, pero en los cielos. Entonces no se necesita tanta fuerza. Y entonces son muy conocidas estas corrientes de chorro o jet stream, que son 4. Ahora, normalmente estas corrientes, cuando tienen buena velocidad, están como en el primer caso, que es el que usted ve ahí, el caso A. Ahí usted lo ve claramente, donde pues no tiene tantas ondulaciones, ¿no? Sino que son sensiblemente rectos, que es el primer caso, el de la esquina superior izquierda. Ahí está, caso A. Pero en ocasiones, estas corrientes pierden fuerza. Y entonces, cuando pierden fuerza, se empiezan a ondular. Y cuando se empiezan a ondular, entonces parte de las zonas frías descienden hacia las partes que están templadas. Por ejemplo, ve la esquina inferior izquierda, ahí ve una fuerte ondulación, y entonces baja una masa de aire frío hacia una parte más tropical. Y en el lado contrario, una masa de aire caliente sube a una región polar. Entonces, lo ideal es que normalmente estuvieran en equilibrio, que estuvieran sensiblemente rectas, sin tantas ondulaciones, porque eso indicaría que no hay tantos cambios. Pero cuando empiezan a ondular o se empiezan a colgar estas corrientes de chorro, entonces, ¿qué es lo que provoca? Que los aires fríos bajan a zonas tropicales, y los aires calientes o las temperaturas cálidas suben a los lugares fríos.
Entonces, ¿qué es lo que pasó y que pasó en el 2020 y que volvió a pasar? Que estas corrientes de chorro perdieron fuerza, perdieron velocidad, y esto es por cuestión del cambio climático, el calentamiento global, empiezan a perder fuerza, empiezan a perder brío, y la velocidad de las corrientes de chorro ya no se mantienen tan fuerte, entonces ya no se mantienen tan, ¿cómo decirle? Como una especie de aro o anillo así recto, sino que empiezan a tener ondulaciones, y entonces empieza a haber descensos de masas frías a zonas, por ejemplo, aquí en la imagen usted puede ver los dos contrastes, cuando está muy recta con alta velocidad o cuando empieza a haber ondulaciones, y entonces empieza a haber descensos de masa fría. Y esto dura, pues, 4, 5, 6 días. Y entonces esa región, pues de repente recibió una onda fría, se colgó la corriente de chorro, permitió que ingresara una masa fría, y entonces durante 3, 4, 5 días están a una alta temperatura, con fuertes vientos, con todo, con grande nieve, con todos los problemas que usted vio. Pero este es debido a la actividad humana que está afectando y que está provocando lo que es el famoso calentamiento global. O sea, este vórtice, porque este vórtice polar siempre está, lo ideal es que estuviera como un aro, como un anillo así recto, sin ondulaciones, pero no es así, sino que en ocasiones se cuelga. Ajá. Por la cuestión del calentamiento global, por la cuestión de la actividad humana, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a perder velocidad. Eh, es como cuando usted, por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha jugado, usted tiene un palo de madera en su mano, y de ese palo de madera usted cuelga un hilo, y en la punta del hilo pone algún peso, alguna piedra, alguna pelotita, y usted con el palo de madera, donde está en la parte de arriba, está en una cuerda, un hilo atada a un pequeño peso, usted le empieza a dar vuelta. Uh-huh. Empieza a darle vuelta a ese objeto que pende del hilo. Obviamente que cuando usted le da más fuerte, pues se mantiene muy estable el peso, pero cuando usted empieza a disminuir la fuerza, el peso del hilo empieza a bajar. Bueno, no sé si me expliqué. Y entonces empieza a bajar y empieza a descender. Pues algo similar. Disminuye la velocidad de la corriente de chorro, y entonces empieza a bajar esto. Y entonces, pues de repente, cuando menos se lo espera, tú estabas a unos tranquilos 5 grados bajo cero, y de repente te llega la masa polar y llegaste a 40 y 50 grados bajo cero durante 3, 4 días. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque me voy a regresar acá. Dice aquí, porque aquí va a ser el caso extremo. Después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sin ningún árbol. Imagínese, si estamos hablando de que estas corrientes circulan con cierta velocidad, y que más o menos mantienen el equilibrio y el clima de este planeta, ¿qué pasaría si se detuviera el viento de estas corrientes de chorro? Me estoy dando cuenta que cuando llegan a disminuir, se cuelgan. Entonces, ¿qué pasaría que se detuvieran por completo? Se rompe el muro de protección atmosférico entre lo que es la zona fría y la zona cálida, y todo se mezclaría. Y obviamente que eso sería una debacle climatológica a alto extremo.
Si ya tenemos problemas energéticos, escasez de gasolinas, escasez de petróleo, escasez de gas, escasez de esto, aquello y el otro, cambio climático, alteraciones en los sembradíos y demás. Y luego a eso le añadimos que estamos afectando nuestras corrientes de chorro, que son las que regulan y equilibran el clima en este planeta, pues hacia dónde vamos. Entonces, pues esto es lo que yo quería platicar con ustedes, no tanto como un estudio estructurado, pero son unas reflexiones que quería platicar con ustedes. Amén y amén.